atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor. Ven, vuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor. Ven, vuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor. Ven, vuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor. Ven, vuelve. Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor. Ven, vuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor. Ven, vuelve. Hoy estamos en tu templo, la iglesia reunida a cantar, a expresar en nuestro canto la alegría, la esperanza y la fe, a decirte que te amamos por habernos rescatado tú del mal. Sufriste tú por mí, moriste tú por mí, jamás lo olvidaré. Prometiste regresar
Buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Quiero saludar de parte de Capilla de Fe Pehuenco, Capilla de Fe Lonquimay, a la Iglesia Capilla de Fe Trigales. Saludarles en este nuevo aniversario, este nuevo año que la Iglesia de Cristo, acá en Temuco, en el sector de Trigales, cumple, llevando el mensaje, la palabra del Señor. En esta oportunidad, con la ayuda del Señor, quiero compartirles de la palabra del Señor, amados hermanos. Quiero compartirles sobre esta maravillosa esperanza que tenemos nosotros los cristianos, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo momentos, estamos viviendo etapas difíciles en nuestro mundo en general. Mucha angustia, muchas personas que aún cristianas con depresión, con estrés por todo lo que se ha significado esta enfermedad llamada coronavirus. Por eso, amados hermanos, quiero compartirles, hacer esta pequeña reflexión sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque como iglesia debemos de tener esto en mente todos los días de nuestras vidas, el de esperar con ansias la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que les quiero compartir de la palabra del Señor allí en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 16, dice la palabra del Señor: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Vamos a tener un momento donde vamos a orar por esta palabra del Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por estar aquí delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por la iglesia. Señor, por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias por nuestro Salvador, nuestro amado Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús, te queremos dar las gracias por este nuevo año, Señor, que tú nos has dado, Señor, como iglesia. Estos 35 años compartiendo, llevando el Evangelio de Jesucristo a diferentes lugares, Señor. Amado Dios, que usted pueda bendecir, Señor, la iglesia, Capilla de Fe Trigales, sus pastores, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y que de aquí a poco, Señor, cada día podamos tener esa visión de poder seguir, Señor, levantando obras para el reino de los cielos. Señor, es verdad que estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, pero aún en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, allí está tu misericordia, está tu presencia, Señor, en medio de la iglesia. Tu palabra cada día, Señor, cobra más vida, Señor. El saber que tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestro socorro y que usted es como la sombra a nuestra mano derecha. Señor, allí usted nos anima con eso, que tu presencia, Señor, está al lado nuestro, que usted camina con nosotros todos los días de nuestra vida. Es por eso que en este día, Señor, yo te pido tu bendición sobre la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a nuestros pastores, Sergio, Gladys, bendice a la iglesia, Señor, a Capilla de Fe Trigales, a sus miembros, Señor, a los niños, jóvenes, adultos, ancianos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, extiende tu mano, Señor, tu brazo, Padre, sanador, para que los enfermos sean sanados, que usted levante, Señor, al débil, que usted dé fuerza, Señor, al que está allí, Padre, desanimado. En el nombre de Jesús, Padre Santo, yo te pido, Señor, tu bendición para la iglesia, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, y ahora te pido por tu palabra, Señor, que tu gracia y que tu unción esté sobre mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a ministrar, a hablar de tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Esta palabra maravillosa, Señor, que, Señor, fortalece nuestra vida, Señor. Esta palabra tuya, Señor, que nos da cada día una esperanza
en quien podemos confiar. Y ese es usted, amado Jesús. Yo te alabo, Señor, y te doy las gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga. La palabra del Señor nos habla, y en el versículo número 16, el Señor habla a la iglesia a través de Pablo, ministrando a la iglesia de Tesalonicense. Una iglesia que se había levantado en medio de la persecución. Una iglesia, amados hermanos, que se formó en medio de la prueba, de la dificultad. Una iglesia que tenía fe. Una iglesia que tenía buen testimonio. Una iglesia que aún en aquellos tiempos Pablo ya les había hablado, les había instruido de esta esperanza bienaventurada que es la venida del Señor Jesucristo para su iglesia. Esta iglesia también esperaba la venida del Señor, como lo hacemos hoy en día nosotros como iglesia y la iglesia universal de Cristo, la que está buscando de su presencia, la que está alabando su nombre, aunque los templos estén cerrados, pero los cielos se mantienen abiertos, amados hermanos. Es por eso que hoy en día podemos ver a través de la palabra del Señor lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Aquí podemos ver de que esta iglesia también tenía esta inquietud en sus corazones. Después que Pablo anhelaba volver a la iglesia, y como él no pudo viajar, envía allí a Timoteo para ver cómo estaba la salud espiritual de la iglesia en la cual se había levantado en aquel lugar. Él estaba preocupado y seguramente pensaba, caminando a lo mejor dentro de su habitación, en su hogar, pensaba, ¿cómo estará esta iglesia? ¿Habrá podido fortalecer? ¿Habrá podido levantarse aún en medio de la persecución en el momento en que se levantaron? Cuando Timoteo llegó allí a la iglesia de los tesalonicenses, se encontró con la gran sorpresa del gran testimonio que esta iglesia tenía, del fervor por el amor de Cristo, y cómo en toda Macedonia se hablaba de los tesalonicenses, del cambio que se había producido en estos hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos en Tesalonicense. Pero también, aunque esta iglesia estaba esperando a nuestro Señor Jesucristo, algo empezó a producir una inquietud en su corazón, un sentimiento de tristeza. Por eso es que seguramente cuando Timoteo vuelve a donde Pablo, le comenta, le informa de lo que él pudo apreciar en ese lugar. Y Pablo se goza y sale fortalecido con las buenas noticias que trae de Tesalonicense, y eso lo anima, dice Pablo, para seguir predicando el Evangelio a todos los lugares. Pero también había esa inquietud que seguramente Timoteo le trajo a Pablo, informándole de que había una inquietud que dentro de la iglesia, de la nueva iglesia que se había formado, habían algunas personas, hermanos cristianos, que habían partido a la presencia del Señor. Y esto trajo una inquietud a la iglesia de qué pasaría con ellos cuando el Señor viniese, o de qué manera estas personas iban a encontrarse cara a cara con el Señor. Entonces Pablo, cuando envía esta carta, refuerza la enseñanza que él antes les había dado. Ahora se la refuerza en forma escrita. Entonces, lo primero que Pablo le hace ver a los hermanos, que tiene una buena noticia para la iglesia. Y que la buena noticia es allí, la podemos ver en el versículo número 13 y 14, y le dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Allí estaba el sentimiento de tristeza que había en la iglesia. Entonces Pablo le dice, amados hermanos, le dice, queremos que no ignoren acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, le dice, ¿ya? Y en el versículo número 14 ya les abre más las escrituras y le dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora Pablo le estaba dando esa buena noticia. Miren, amados hermanos, no se preocupen por aquellos que están partiendo, que han partido, porque ellos, dice, estos que han dormido, dice, así como Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que confiaron en él, a los que se tomaron de la promesa del Señor. A estos también el Señor los levantará. Les está dando la buena noticia. Qué maravillosa noticia, amados hermanos, porque ellos estaban tristes por sus familiares o parientes que habían muerto. Ellos estaban tristes y eso había traído tristeza, angustia, seguramente preocupación a sus corazones. Y la verdad es que la tristeza, amados hermanos, debilita al ser humano. La tristeza te desanima muchas veces. Por eso Pablo le entrega esta buena noticia de que había para la iglesia, de que aquellos que murieran en Cristo Jesús iban a resucitar juntamente con ellos. Pero no solamente eso, sino que Pablo también les da otra noticia también para los que están vivos. Y esto es lo más maravilloso, amados hermanos, que es la maravillosa promesa del arrebatamiento de la iglesia. Lo vemos allí en el capítulo 4 del versículo número 15. Vamos a leer al 17 al 18, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mire qué maravilloso es lo que ahora Pablo les está hablando, les está dando a conocer a la iglesia. Esta maravillosa promesa. Pablo tenía más buenas noticias todavía. Que nuestro Señor Jesucristo regresaría, le está diciendo. Le dice a la iglesia, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no solamente estaba la buena noticia para aquellos que habían partido, sino que Pablo también estaba diciendo, miren, para los que están vivos, para que cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia, y aquellos que estén perseverando, aquellos creyentes que estén todavía vigilando, orando, buscando de la presencia del Señor, el Señor dice que los levantará, dice. No van a preceder a los que durmieron, porque el Señor mismo le dice que con voz de mando, allí está la secuencia que Pablo le anima a la iglesia. Dice, para poder allí aclarar toda esta tristeza o confusión que ellos tenían, Pablo les dice, miren, amados hermanos, estos acontecimientos sucederán de la siguiente manera, dice, que aquellos que ya han dormido, que han partido con el Señor, ellos, cuando venga el Señor Jesucristo, el Señor los levantará. Aleluya, sí, gloria a Dios, los levantará, y luego a los que están vivos, les dice, serán transformados, dice, en un abrir y cerrar de ojo. Serán transformados, dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo descenderá, dice, del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero dice también Pablo que cómo sucederá esto, dice, que cuando se escuche, dice, estos acontecimientos con la voz de mando del Señor, le dice, con voz de mando del Señor. Después le dice, con voz de arcángel. Y después le dice, y al sonido de la trompeta. Mire, con voz de mando, con voz de arcángeles y con trompeta de Dios, al sonido de la trompeta, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero.
Allí Pablo le estaba dando la respuesta. Esto es lo que va a suceder cuando venga el Señor Jesucristo. Aquellos que ya partieron con el Señor, cuando venga el Señor, dice, estos van a resucitar primero. Y después les dice, luego dice, los que están vivos, allí está la otra buena noticia, seremos arrebatados juntamente con ellos, dice, junto con ellos, en las nubes, dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermano, estas lindas promesas que el Señor nos tiene aquí en su palabra son hermosas para la iglesia. Amado hermano, la iglesia tiene que estar velando, mirando este momento que está pronto, que está cercano. No tengamos las promesas del Señor por tardanza, sino que el Señor Jesucristo está más cerca de lo que muchas veces nosotros, amados hermanos, lo vemos. Está mucho más cerca de lo que nosotros lo vemos. Por eso Pablo le ordena y le dice, de esta y de esta manera va a suceder. Anímate iglesia de Tesalonicense, anímate Capilla de Fe Trigales, anímate Capilla de Fe Pehuenco, anímate Capilla de Fe Lonquimay, anímate Capilla de Fe Villa Los Ríos, anímate Capilla de Fe Creadores. Con estas palabras que el Señor nos tiene, de que el Señor viene pronto, Él viene a buscar a su iglesia, viene a levantar a su iglesia, viene a sacarla de este mundo que está contaminado, de este mundo que ya está contaminado y pecaminoso. El Señor, antes que llegue la gran tribulación, el gran momento de prueba que viene para el mundo, el Señor saca, retira a su iglesia. Por tanto, dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, ustedes comuníquense, díganle a los demás hermanos, infórmenle, compartan esta palabra del Señor y anímense, aliéntense y esperen ese momento maravilloso. Sigan predicando, sigan hablando del Señor, sigan levantando obras, sigan allí consagrándose, pero sobre todo cada día tengan este momento cercano, porque la venida del Señor está cerca, les dice. Y sigamos adelante, caminando con integridad, caminando en fe, delante de la presencia del Señor. No nos desanimemos. Estos son tiempos donde la iglesia tiene que estar velando y orando para poder allí tener esta esperanza arraigada, allí esta esperanza en nuestro corazón de que la venida del Señor Jesucristo. Yo creo, amados hermanos, que este momento del arrebatamiento debemos de tenerlo en nuestra mente todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. La venida de Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, que también será repentina. ¿Sí? Así dice Primera de Tesalonicenses 5, 1, 2 dice. Pero acerca de los tiempos, dice, y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, observen lo que dice la palabra del Señor, que el día del Señor vendrá, dice, así como ladrón en la noche. Esto es lo más maravilloso, amados hermanos. Es verdad que dentro de la palabra del Señor tenemos hay señales de la venida del Señor Jesucristo. Pero sí sé una cosa, que como el Señor le dijo a la iglesia de Corinto, que la venida del Señor Jesucristo, que este momento que se viene del arrebatamiento, le habla el Señor a la iglesia de Corinto, en 1 de Corintios 15, 52, le dice que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así dice la palabra del Señor, que va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No da ninguna fecha, no dice el mes, no dice el año, ni nos dice la hora. Lo que sí dice la palabra del Señor es que allí en el libro de Mateo 24, 36, dice el Señor, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos,
sino solo mi Padre. Amados hermanos, la venida del Señor Jesucristo va a ser repentina, va a ser rápida. Y es allí donde la iglesia tiene que mantenerse allí a la expectativa, en oración, perseverando en fe cada día para poder recibir, para poder tener ese maravilloso encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que el Señor los va a levantar de la tierra, que Él va a venir allí a las nubes. Allí va a ser el encuentro de su esposa, de la iglesia, con nuestro Señor Jesucristo. Allí es donde nosotros debemos de estar, amado hermano. Allí es donde nosotros debemos estar como iglesia. Por eso es que es tan importante que nosotros nos preparemos, de que caminemos delante de la presencia del Señor. Hay tanta necesidad hoy en día, amados hermanos. Hay tanta angustia hoy en día de que hay hermanos dentro de la misma iglesia que ha venido la depresión, ha venido el estrés. Pero allí está el Señor, porque Dios nunca llega tarde, amados hermanos. El Señor sigue obrando, el Señor sigue glorificándose para todo aquel que cree en Él. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra: todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Amén, gloria a Dios. Y todo aquel que pide, recibe, dice el Señor. Es por eso, iglesia, que debemos de estar comunicándonos a través de la palabra del Señor. Debemos de tener ese maravilloso anhelo en nuestro corazón todos los días. ¿Será hoy el día que vendrá mi Señor? ¿Será hoy el día que el Señor levantará su iglesia de acá en la tierra? En nuestra mente, en nuestro corazón, tiene que estar este pensamiento, amados hermanos. También dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo número 3. El Señor dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amados hermanos, no hay ninguna esperanza. Todo aquel que vive fuera de Cristo va a sufrir. Amado hermano, nosotros como iglesia tenemos que refugiarnos en Él. Lamentablemente va a encontrar a muchos desprevenidos. A muchos desprevenidos. Pero yo le animo, iglesia mía, iglesia de Cristo, para que el Señor no te encuentre desprevenido, sino que sigamos adelante, sigamos en este camino que lleva a la vida eterna, en este camino en la fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo debemos de prepararnos? Dice allí Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 8, que debemos de mantenernos vigilantes. Dice el versículo número 4: mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Amados hermanos, en estos pasajes, el Señor nos está hablando de que nosotros como iglesia debemos de estar vigilando. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pablo le habla a la iglesia de que la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche, va a ser repentina. Y amados hermanos, si el ladrón nos avisara a qué hora de venir, nosotros velaríamos, estaríamos esperando, ¿verdad? Pero así el Señor, a través de Pablo, le dice a la iglesia que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
Es por eso que debemos de estar vigilando. Es por eso que debemos de estar perseverando en la oración, buscando de la presencia del Señor. Iglesia, yo te animo en esta hora para que perseveremos. El Señor Jesucristo dice en su palabra, cuando yo venga, cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Dice el Señor. Que nuestra fe cada día nos acerque más a Cristo Jesús, amado hermano. Iglesia Capilla de Fe Trigales, que Dios te siga bendiciendo, Pastor Sergio, Pastor Aguilar. Que el Señor nos siga guiando para seguir predicando la palabra del Señor. Nosotros las personas no cambiamos a la gente en la palabra del Señor a través de su Espíritu Santo. Dios nos llama a predicar el Evangelio, pero Él hace la obra. Él que es el que cambia los corazones. Así que iglesia, anímate, levántate, levántate en fe. No tengas temor, no tengas miedo. Sigamos adelante. Llevemos el mensaje a toda criatura en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi Señor y Dios Todopoderoso, yo te doy gracias en este día. Gracias porque hoy podemos estar ante tu presencia, por poder ministrar de tu palabra, Señor. Así como dice, Señor, esta palabra maravillosa de tu venida, es como nosotros, Señor, queremos cada día caminar, esperando esta preciosa, Señor, venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, danos la fuerza para perseverar. Enséñanos, Señor, y ministra nuestras vidas. Señor, que al que esté débil, Señor, usted le dé fuerzas. Señor, al que ha caído, Señor, levántalo. Señor, al que tenga poca fe, auméntale su fe, Señor. Padre, que tu gracia y la unción del Espíritu Santo sea en medio de la iglesia. Señor, ayúdanos a seguir predicando la palabra del Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje de salvación, las nuevas de Cristo Jesús. Señor, danos la fuerza, la unción de Dios, Señor, Padre Celestial, para poder seguir predicando. Yo te pido en forma particular, Señor, por aquellos lugares donde estamos, Señor, llevando tu palabra. En el nombre de Jesús, levántanos, Señor, allí en Angol, levanta esa iglesia cada día. En Creadores, levanta esa iglesia. En Villa Los Ríos, levanta la iglesia, Señor. Capilla de Fe Trigal, levántalo cada día, Señor. Capilla de Fe Pehuenco, levántala. Capilla de Fe Lonquimay, levántalo, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, todo lo entrego en tus manos, Señor. Nuestros anhelos, nuestro corazón, nuestro servicio a Dios. Padre, yo te lo entrego en esta hora. Señor, y desde ya, Señor, pedimos también por ese nuevo lugar de Lonquimay. Señor, allí está el terreno y como iglesia estamos orando, Señor, para que usted nos pueda proveer los materiales, el cemento, la madera, Señor. Padre, los clavos, el zinc, las puertas, las ventanas, Señor. Señor, la luz, el agua. Señor, todo lo dejamos en tus manos. Nosotros como servidores, Señor, como hijos tuyos, nuestro anhelo es levantar esa casa de oración. Pero para eso le necesitamos a usted. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esos recursos que ya nos han llegado. Pero, Señor, yo sé que usted nos proveerá, Señor. Así como lo has hecho en otras oportunidades. Yo te pido, Señor, también este nuevo lugar, este nuevo local, que con tu ayuda, Señor, se ha ido levantando por aquellas almas, Señor, Padre Santo, y para que muchas más almas te conozcan en esos lugares. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Padre, gracias por mi pastor Sergio, mi pastora Gladys. Señor, que tú bendigas sus vidas. Señor, gracias por la iglesia Capilla de Fe Trigales. Padre, por este nuevo año de vida en Cristo Jesús. Señor, siga usted su Espíritu Santo quedándose con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén, Señor. Aleluya. Amén, amados hermanos. Que el Dios de paz les bendiga. Que el Señor Dios Todopoderoso
esté en sus vidas. Amén. Chao, mis hermanos. Bendiciones. Vista